Tenía 32 años y estaba tan desesperada que respondió a un anuncio en el que se buscaba una novia para un viudo en un pueblo que no aparecía en ningún mapa decente. Pero cuando Margaret Fielding bajó de aquella polvorienta diligencia, encontró algo que nunca habría imaginado. Un ranchero viudo demasiado orgulloso para admitir que necesitaba la ayuda y dos chicos que llevaban toda la vida esperando a que alguien los eligiera. Las manos de Margaret temblaban mientras agarraba el desgastado asa de cuero de su bolsa de viaje, observando a las otras mujeres bajar de la diligencia con la confianza de la juventud y la belleza. Sarah no podía tener más de 19 años. Su cabello dorado reflejaba el sol de la tarde como seda hilada. Emma tenía quizás 22 años, con unos rasgos delicados que hacían que los hombres tropezaran con sus propias botas. Y luego estaba Margaret, de 32 años, con el cabello castaño grisáceo recogido en un moño práctico, manos callosas que delataban el trabajo duro y un rostro que había visto demasiadas decepciones como para seguir creyendo en los cuentos de hadas. Los hombres de Clearwater Ridge formaban un incómodo semicírculo cerca de la tienda general, con los sombreros en la mano y la esperanza reflejada en sus rostros curtidos. Margaret reconoció inmediatamente el tipo de hombres. Ganaderos y granjeros que llevaban demasiado tiempo trabajando solos en sus tierras y que necesitaban esposas más por supervivencia que por romance. Eso ya se lo esperaba. Lo que no esperaba era que sus ojos la ignoraran como si fuera invisible y se fijaran en la brillante sonrisa de Sarah y las suaves curvas de Emma. La señorita Sarah Patterson llamó a un hombre alto, de ojos amables y cabello prematuramente canoso. Sarah se adelantó con una elegante reverencia y Margaret vio cómo el alivio inundaba el rostro del hombre, como si hubiera ganado algún tipo de lotería. Señorita Emma Collins fue la siguiente llamada, y Emma se deslizó hacia un ranchero más joven, cuya sonrisa podría haber alimentado la única farola de la ciudad. Margaret se quedó sola junto a la diligencia, con el estómago retorcido por un dolor familiar de rechazo. Los hombres que quedaban movían los pies y se miraban entre sí, esperando claramente que alguien más diera un paso al frente primero. Ella ya había pasado por esto antes, no con los arreglos matrimoniales de los señores o las novias, sino con la vida. Siempre la opción sensata, nunca la deseada. Siempre la Margaret fiable, la Margaret práctica, la Margaret demasiado mayor, que era lo suficientemente buena para ayudar a criar a los hijos de su hermana, pero no lo suficientemente buena para tener su propia familia. El silencio se prolongó hasta volverse doloroso, y Margaret sintió que las mejillas le ardían de humillación. Justo cuando se giraba hacia el cochero para preguntarle por el viaje de vuelta, una vocecita rompió el incómodo silencio como un cuchillo corta la mantequilla. «Papá, esa es nuestra nueva mamá». Todas las cabezas se giraron hacia el origen de la voz. Un niño de unos 8 años estaba de pie al borde de la multitud, con un brazo delgado apuntando directamente a Margaret. Su ropa estaba limpia, pero remendada. Su cabello oscuro se erizaba en rebeldes mechones, y sus ojos marrones tenían una seriedad que no encajaba en un rostro tan joven. A su lado había un niño más pequeño, de unos 5 años, que agarraba un caballo de madera y miraba a Margaret con una intensidad que le hizo saltar el corazón. «Tommy, ¿qué te he dicho?». La voz pertenecía a un hombre que salió de detrás de la multitud, y a Margaret se le cortó la respiración. Era alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro salpicado de canas en las sienes, y unas manos que parecían lo suficientemente fuertes como para construir mundos, o lo suficientemente delicadas como para consolar pesadillas. Pero fueron sus ojos los que la dejaron helada, azules como el cielo invernal y llenos de agotamiento, dolor y algo que podría haber sido pánico. «Dijiste que estábamos aquí para conocer a nuestra nueva mamá», dijo Tommy con la lógica devastadora de la infancia. «Bueno, ahí está. Parece que sabe hacer galletas de verdad, no las quemadas que haces tú, y tiene unos ojos bonitos». Mamá siempre decía que los ojos bonitos eran importantes. El silencio que siguió podría haber ahogado a un caballo. Margaret observó cómo el rostro del hombre pasaba del horror a la vergüenza y a algo más que no sabía definir.
Las otras novias potenciales miraban con expresiones que iban de la lástima a la diversión, mientras que los solteros restantes parecían divididos entre el alivio de haberse librado y la decepción de que sus opciones se hubieran reducido considerablemente. «Lo siento, señorita», dijo el hombre, con la voz ronca por la humillación. «Los niños no entienden cómo funciona esto. Soy Caleb Morrison, y estos son mis hijos, Tommy y el pequeño Jake. No lo estamos. Quiero decir, no lo estábamos». Se cayó, claramente ahogado por su propia torpeza. Pero Margaret miraba a los chicos, los miraba de verdad. Tommy tenía la barbilla levantada con obstinada determinación, pero ella podía ver la vulnerabilidad que se escondía debajo, la esperanza desesperada de un niño que había sido decepcionado demasiadas veces. Jake no había dicho ni una palabra, pero su pequeña mano se había abierto paso entre las de su hermano, y sus ojos oscuros no se apartaban del rostro de Margaret, como si intentara memorizar sus rasgos antes de que ella desapareciera como todos los demás. Algo se rompió en el pecho de Margaret, algo que había estado encerrado durante años. Estos no eran solo niños huérfanos de madre que buscaban a alguien que les cocinara y les lavara la ropa. Eran niños que habían aprendido a tener esperanza con cautela, que probablemente habían visto a su padre luchar solo mientras fingía que todo iba bien. La elegían no porque fuera la única opción que les quedaba, sino porque algo en su rostro había hablado a algo en sus corazones. «Bueno», dijo Margaret, con una voz más firme de lo que se sentía, «hago unas galletas excelentes y además creo que tener unos ojos bonitos también es importante». Dio un paso hacia ellos, ignorando la forma en que la multitud parecía inclinarse hacia adelante con expectación. «Lo que me gustaría saber es si ustedes, muchachos, están dispuestos a ayudar con las tareas domésticas, porque no creo en los niños perezosos». El rostro de Tommy se iluminó con una sonrisa que podría haber iluminado todo el territorio. «Sí, señora, somos muy buenos ayudantes, ¿verdad, Jake?». El niño más pequeño asintió solemnemente, sin soltar su caballo de madera, pero dando un pequeño paso hacia Margaret. Caleb Morrison parecía un hombre que hubiera sido derribado de su caballo y no supiera dónde estaba arriba y abajo. «Señorita, aprecio lo que está intentando hacer, pero no entiende la situación. No estoy buscando esposa. Quiero decir, no estaba planeando tener hijos, pero a veces se les ocurren ideas». «Señor Morrison», le interrumpió Margaret, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Quizá podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Creo que tenemos algunas cosas que discutir». Miró significativamente a la multitud de curiosos que estaban pendientes de cada palabra como si fuera el espectáculo más entretenido que habían visto en todo el año. Caleb movió la mandíbula durante un momento y Margaret casi podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El deber luchaba contra el deseo. La practicidad, luchando contra algo más profundo y peligroso. Finalmente, asintió secamente. «Chicos, recoged a la señorita Fielding, Margaret Fielding, el bolso de la señorita Fielding. Hablaremos en casa». Su voz era cuidadosamente neutra, pero Margaret captó la forma en que sus ojos se detuvieron en su rostro durante un momento demasiado largo y sintió algo revolotear en su pecho que creía muerto hacía mucho tiempo. Mientras se alejaban de la multitud, Tommy charlaba emocionado sobre todas las cosas que su nueva madre haría con ellos. Mientras que Jake mantenía su serio silencio, Margaret no pudo evitar sonreír. Por primera vez en años, alguien la había elegido primero. No porque fuera conveniente o estuviera disponible o fuera la mejor de las opciones limitadas, sino porque un niño la había mirado y había visto exactamente lo que necesitaba. La verdadera pregunta era si Cal Morrison vería lo mismo, o si esta frágil esperanza se haría añicos antes de tener la oportunidad de echar raíces. La casa del rancho Morrison se alzaba como una isla solitaria en un océano de hierba dorada, con su madera desgastada y su porche combado, contando la historia de un hombre que intentaba mantener todo unido solo con su determinación. Margaret siguió a Caleb por los escalones de la entrada, muy consciente de la charla emocionada de Tommy y del silencioso escrutinio de Jake, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro enjaulado desesperado por la libertad. En el interior, la casa hablaba de una pérdida reciente
de una manera que le partía el corazón a Margaret. El toque femenino perduraba en las cortinas descoloridas y en las flores silvestres cuidadosamente dispuestas, que hacía tiempo se habían secado hasta convertirse en polvo, pero la practicidad masculina se había apoderado de todo lo demás. Los platos estaban apilados con precisión militar. La ropa colgaba de perchas sin pensar en la comodidad. Y todo el lugar parecía el torpe intento de un hombre por llenar el vacío que había dejado una mujer en la vida de su familia. «Siéntense», dijo Kalb, señalando la mesa de la cocina con la rígida formalidad de un hombre que había olvidado cómo recibir invitados. «Chicos, id a lavaros las manos. La señorita Fielding y yo tenemos que hablar». Tommy abrió la boca para protestar, pero algo en el tono de su padre le hizo agarrar a Jake de la mano y desaparecer hacia la parte trasera de la casa. Margaret se acomodó en una de las sillas desiguales, cruzando las manos en el regazo para evitar que temblaran. Ya la habían rechazado antes, pero nunca después de que alguien la hubiera elegido de forma tan pública y tan rotunda. La idea de decepcionar a esos dos niños pequeños le provocó un nudo en el estómago, algo parecido a un dolor físico. Cal permaneció de pie, con los anchos hombros tensos, mientras miraba por la ventana de la cocina hacia el granero. «Señorita Fielding, necesito que entienda algo. Mis hijos han sufrido suficientes decepciones como para varias vidas. Su madre murió hace 2 años al dar a luz, junto con el bebé que pensábamos que completaría nuestra familia. Desde entonces, se han encariñado con todas las mujeres que les han mostrado la más mínima amabilidad. La maestra que se mudó al este, la hija del predicador que se casó con el herrero, la viuda Thompson que decidió que necesitaba un nuevo comienzo en California». El corazón de Margaret se encogió al sentir el dolor en su voz, pero se obligó a permanecer en silencio, intuyendo que él necesitaba decir eso. Cada vez se convencían de que esa mujer se quedaría, se convertiría en su nueva madre y llenaría el vacío que Emma había dejado. Y cada vez se sentían destrozados cuando la realidad se imponía. «No puedo verlos pasar por eso otra vez, especialmente con alguien que vino aquí esperando casarse con un hombre completamente diferente». «Señor Morrison», dijo Margaret en voz baja, «¿quién dice que yo esperaba casarme con alguien?» Él se apartó de la ventana, con sus ojos azules brillantes por la sorpresa. «Respondiste a un anuncio de Mail Order Brides. ¿Qué otra cosa podías esperar?» Margaret sintió que una risa brotaba de lo más profundo de su pecho, aunque contenía más tristeza que humor. Esperaba exactamente lo que pasó allí fuera. Que me rechazaran por mujeres más jóvenes y más guapas, mientras yo me quedaba allí como pan del día anterior, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para conformarse con lo que nadie más quería. «Me he conformado toda mi vida, señor Morrison. Estoy harta». La honestidad de su propia voz la sorprendió. Nunca se lo había admitido a nadie, apenas se lo había admitido a sí misma. Pero algo en el dolor crudo de este hombre y la feroz esperanza de su hijo había despojado sus habituales y cuidadosas pretensiones. La expresión de Calb cambió. La confusión sustituyó a la certeza. «Entonces, ¿por qué ha venido hasta aquí?» «Porque tengo 32 años y he pasado los últimos 15 criando a los hijos de mi hermana mientras ella vivía su vida, cuidando de mis padres hasta que murieron y trabajando como costurera para mujeres que se burlaban de mí por ser soltera y me pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Porque estoy cansada de ser útil en lugar de deseada. Cansada de estar agradecida por las migajas, cuando lo que realmente quiero es la oportunidad de amar a alguien que pueda corresponderme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como un desafío. Margaret sintió que sus mejillas ardían de vergüenza por su audacia, pero ya no podía retractarse. No se retractaría. Cuando Tommy me señaló y dijo que yo era su nueva madre, fue la primera vez en mi vida que alguien me eligió primero. No porque fuera conveniente o estuviera disponible o fuera la mejor de las malas opciones, sino porque me miró y vio algo que necesitaba. ¿Tienes idea de lo que se siente? Calb tragó saliva con dificultad y por un momento, Margaret creyó ver algo crudo y vulnerable en su rostro. «Señorita Fielding Margaret, y antes de que me diga por qué esto es imposible, déjeme decirle lo que veo cuando miro a sus hijos.
Veo a Tommy esforzándose tanto por ser valiente que ha olvidado cómo ser un niño de 8 años. Veo a Jake, que tiene tanto miedo de perder a alguien más que apenas habla en voz alta. Veo a dos niños que necesitan más que alguien que les cocine y les lave la ropa. Necesitan a alguien que no se vaya. No sabes nada de nosotros, dijo Calb, pero su voz carecía de convicción. Sé que la camisa de Tommy tiene un parche en el codo que fue cosido por alguien que se preocupaba más por la funcionalidad que por la forma, lo que significa que lo hiciste tú misma. Sé que Jake lleva ese caballo de madera a todas partes, lo que me dice que probablemente perteneció a su madre, y que teme que si lo deja, también perderá su recuerdo. Sé que esta casa parece una familia que contiene la respiración, esperando el permiso para volver a vivir. El sonido de unos pasos apresurados anunció el regreso del niño antes de que Cal pudiera responder. Tommy irrumpió en la cocina con Jake pisándole los talones. Ambos miraban expectantes a su padre y a Margaret, como si pudieran hacer realidad un final feliz con su mera determinación. ¿Le has hablado de los pollitos? Pi, preguntó Tommy con entusiasmo. Y que Jake es muy bueno con los caballos, aunque sea pequeño, y que ayudamos en todo y no lloramos cuando nos hacemos daño. El corazón de Margaret se encogió al sentir la desesperada esperanza en la voz del niño. La forma en que enumeraba sus cualidades, como un hombre que solicita un trabajo que no puede permitirse perder. Jake no dijo nada, pero sus ojos oscuros no se apartaron del rostro de Margaret, y ella pudo ver que contenía la respiración. Chicos, dijo Cal con suavidad, la señorita Fielding tiene que pensar en su propia vida. No puede simplemente... En realidad, la interrumpió Margaret, sorprendiéndose a sí misma de nuevo. Me preguntaba si quizá necesitarían ayuda por aquí durante un tiempo, solo temporalmente, hasta que puedan hacer otros arreglos. No tengo ningún otro sitio donde estar, y parece que les vendría bien un par de manos extra. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Tommy se iluminó como en la mañana de Navidad, mientras que Jake dio un pequeño paso hacia la silla de Margaret. Cal parecía un hombre que veía a un caballo desbocado dirigirse directamente hacia un precipicio, sabiendo que debía detenerlo, pero paralizado por la certeza de que cualquier movimiento brusco empeoraría las cosas. No puedo pagarte mucho, dijo finalmente, con voz áspera. No necesito mucho, solo alojamiento y comida, y la oportunidad de ser útil a personas que realmente lo aprecien. No sería apropiado que una mujer soltera viviera aquí con el señor Morrison. Tengo 32 años y ya he pasado la edad en la que a alguien le importe mi reputación. Además, no sería la primera ama de llaves en vivir bajo el mismo techo que su empleador. Margaret vio que él dudaba, atrapado entre la necesidad práctica y el orgullo obstinado. Aprovechó su ventaja e inclinándose ligeramente hacia adelante. Un mes. Dame un mes para demostrarte que no voy a irme a ninguna parte, que no voy a romperles el corazón a tus hijos, ni complicarte la vida de forma irreparable. Si al final de ese tiempo quieres que me vaya, me iré en silencio y sin hacer preguntas. Tommy agarró el brazo de su padre con sus pequeñas manos desesperadas. Por favor, papá, solo un mes. Nos portaremos muy bien, ¿verdad, Jake? El niño más pequeño asintió solemnemente, con su caballo de madera apretado contra el pecho. Cal Morrison miró los rostros suplicantes de sus hijos y luego volvió a mirar a Margaret, y ella vio el momento exacto en que su resistencia se derrumbó. Un mes, dijo en voz baja, pero quiero que quede claro que se trata de un acuerdo temporal. Tendrás tu propia habitación. Recibirás un salario justo por un trabajo justo, y cuando termine el mes serás libre de tomar la decisión que te parezca mejor. Margaret asintió, sin atreverse a hablar. Tommy soltó un grito de alegría que se habría oído en el condado vecino, mientras que el serio rostro de Jake esbozó la primera sonrisa que ella le había visto. Fue como ver salir el sol tras un largo y duro invierno. Bueno, dijo Margaret, levantándose y alisándose la falda. Supongo que debería preparar esas galletas que mencionó Tommy, y quizá alguien podría mostrarme dónde voy a dormir. Mientras los niños corrían para enseñarle la casa, charlando emocionados sobre todas las cosas que querían mostrarle a su nueva madre,
Margaret vio que Caleb la observaba con una expresión que no acababa de descifrar. Había cansancio y algo que podría haber sido miedo, pero debajo de todo eso había un destello de esperanza tan frágil que le oprimía el pecho. Un mes, 30 días para demostrar que algunas cosas merecían la pena volver a creer en ellas. A las 3 semanas de su mes en el rancho Morrison, Margaret se despertó antes del amanecer con los gritos de Jake. Se puso la bata y corrió por el pasillo, con los pies descalzos golpeando el frío suelo de madera, el corazón latiéndole con fuerza por el terror que solo puede provocar oír a un niño angustiado. Llegó a su dormitorio justo cuando Caleb irrumpía por la puerta desde la otra dirección, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos por el pánico. Jake estaba sentado en su pequeña cama, con su caballo de madera tan apretado contra el pecho que se le habían puesto blancos los nudillos. Las lágrimas le corrían por la cara mientras sollozaba con la devastadora angustia de un niño de 5 años que acababa de ver cómo su peor pesadilla se hacía realidad en sus sueños. Tommy ya estaba allí, sentado en el borde de la cama y frotando la espalda de su hermano pequeño, con la experiencia de alguien que había hecho eso demasiadas veces antes. «Se ha ido, papá», susurró Tommy, con la voz entrecortada por las lágrimas. En su sueño, ella se había ido como todos los demás, como mamá. Margaret sintió que algo se le rompía en el pecho al ver cómo el rostro de Caleb pasaba de la impotencia al dolor y a una furia dirigida exclusivamente hacia sí mismo. Eso era lo que había temido, lo que había intentado evitar que les pasara a sus hijos manteniéndose alejado de ella, tratándola como a una empleada en lugar de como a una más de la familia. Pero 3 semanas de comidas compartidas, cuentos antes de dormir y bromas cariñosas ya la habían entretejido tan profundamente en sus vidas que el subconsciente de Jake había reconocido la verdad que los adultos seguían eludiendo. Sin pensarlo, Margaret se acercó a la cama y se sentó al otro lado de Jake, acariciándole el cabello oscuro para apartarlo de su rostro manchado de lágrimas. «Oh, cariño, estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. ¿Lo prometes?» Jake sollozó. Sus ojos oscuros buscaban su rostro con la intensidad desesperada de alguien a quien le habían mentido antes. «¿Prometes que no te irás como lo hizo mamá?» La pregunta golpeó a Margaret como un golpe físico. ¿Cómo podía prometer algo así cuando su mes estaba a punto de terminar? Cuando Caleb había dejado claro que su acuerdo era temporal, cuando ella misma no sabía qué pasaría cuando saliera el sol el día 30. Pero al mirar los ojos aterrorizados de Jake, al sentir cómo su pequeño cuerpo temblaba con sollozos reprimidos, supo que solo había una respuesta que podía darle. «Te lo prometo», susurró, y lo dijo con cada fibra de su ser. «Te prometo que nunca, jamás os abandonaré, chicos». Jake se lanzó a sus brazos con la feroz desesperación de un hombre que se ahoga y se agarra a un salvavidas. Margaret lo abrazó con fuerza, respirando el dulce aroma de su cabello, mientras su corazón se rompía por todas las pérdidas que este pequeño ya había sufrido. Por encima de su cabeza, se encontró con la mirada de Caleb y vio reflejada su propia determinación, junto con algo más profundo y peligroso que le hizo saltar el pulso. «Tommy, ¿por qué no te quedas con Jake unos minutos mientras tu padre y yo hablamos?», dijo Margaret con suavidad. Tommy asintió solemnemente y se metió bajo las mantas para acurrucarse junto a su hermano, como un escudo humano contra la oscuridad. Margaret se levantó lentamente, con todos sus instintos gritándole que se quedara y consolara a los niños, pero sabiendo que esta conversación no podía esperar ni un minuto más. Caleb la siguió al pasillo, cerrando la puerta de Jake en silencio detrás de ellos. A la tenue luz que se filtraba por la ventana al final del pasillo, parecía demacrado y más viejo de lo que era, como un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Se quedaron allí un momento en silencio, ambos muy conscientes de que todo había cambiado, de que los cuidadosos límites que habían mantenido durante 3 semanas acababan de ser destruidos por la pesadilla de un niño de 5 años. «No puedes prometerle cosas así», dijo Caleb finalmente, con la voz ronca por el cansancio y algo que podría haber sido desesperación. «No puedes prometerle que te quedarás cuando no sabes lo que te depara el futuro». «¿No puedo?». La voz de Margaret sonaba más firme de lo que se sentía.
Calb, mírame. ¿De verdad? Mírame. ¿Te parezco a alguien que hace promesas a la ligera? Entonces él la miró. Sus ojos azules recorrieron su rostro con una intensidad que le cortó la respiración. Margaret se dio cuenta de repente de que estaba de pie en el pasillo, en camisón y bata, con el pelo suelto sobre los hombros, más vulnerable y expuesta de lo que había estado en años. Pero no dio un paso atrás, no intentó cubrirse ni retirarse a la seguridad de su habitación. Este momento le parecía demasiado importante, demasiado frágil como para interrumpirlo con modestia. Hace 3 semanas estabas dispuesto a ponerme en la siguiente diligencia para salir de la ciudad, continuó. ¿Qué ha cambiado? Calb movió la mandíbula mientras luchaba por encontrar las palabras que no le salían. Tú, dijo finalmente, tú lo has cambiado todo. La forma en que Tommy se ríe de tus historias, la forma en que Jake habla cuando estás cerca, la forma en que esta casa vuelve a parecer un hogar en lugar de solo un lugar donde dormimos y comemos. La forma en que me sorprendo a mí mismo deseando volver de los campos solo para verte sonreír. El corazón de Margaret se detuvo ante la cruda honestidad de su voz. Y eso te aterroriza. Me la aterroriza porque no puedo perder a nadie más y no puedo ver a mis hijos perder a nadie más. La muerte de Emma casi nos destruyó a todos y estamos empezando a recuperarnos si te vas. Yo no soy Emma, dijo Margaret con firmeza. No voy a morir al dar a luz, ni voy a enfermar, ni voy a desaparecer en mitad de la noche. Soy una mujer sana y testaruda que está cansada de huir de la vida que quiere. Estoy cansada de tener cuidado. Kelp, estoy cansada de protegerme de la decepción sin esperar nunca nada mejor. Dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca como para ver el conflicto que se libraba en sus ojos, lo suficientemente cerca como para percibir el leve aroma a jabón y sudor honesto que había llegado a asociar con la seguridad y el hogar. Le hice una promesa a ese niño y tengo la intención de cumplirla. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para dejarme hacerlo. Calb contuvo el aliento y por un momento Margaret pensó que podría acercarse a ella, acortar la distancia entre ellos y convertir ese frágil entendimiento en algo más profundo y peligroso. En cambio, dio un paso atrás y se pasó las manos por el pelo con el gesto frustrado de un hombre en guerra consigo mismo. Margaret, no entiendes lo que me estás pidiendo. Esto no es un cuento de hadas romántico en el que el amor lo conquista todo y todos viven felices para siempre. Esta es la vida real, con consecuencias reales. Soy un ranchero viudo, con 2 hijos afligidos y más deudas de las que me gustaría tener. Apenas puedo mantener este lugar en funcionamiento tal y como está. Y estoy seguro de que no puedo ofrecerte el tipo de vida que te mereces. ¿Y qué tipo de vida me merezco yo?, preguntó Margaret, sorprendida por el tono de su propia voz. El tipo en el que paso mis últimos años sola en una pensión, cosiendo vestidos de novia para otras mujeres mientras sueño con lo que podría haber sido. El tipo en el que muero olvidada y sin que nadie me llore porque tenía demasiado miedo de arriesgarme a ser feliz. Vio cómo él se estremecía ante sus palabras. Vio el momento en que su flecha dio en el blanco. Porque él lo entendía, ¿verdad? Entendía lo que se sentía al tener miedo a la esperanza. Protegerse de la pérdida negándose a amar nada que valiera la pena perder. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana, continuó Margaret, ahora con voz más suave. No te pido promesas que no estás preparada para hacer, ni declaraciones de amor que no sientes. Te pido honestidad. Te pido que admitas que lo que se ha estado gestando entre nosotros estas últimas 3 semanas es real y que vale la pena explorarlo en lugar de huir de ello. El sonido de la puerta de Jake al abrirse interrumpió lo que Calb pudiera haber dicho. La cabeza despeinada de Tommy apareció en la puerta. Su joven rostro estaba arrugado por la preocupación. P, ¿de verdad se va a quedar la señorita Margaret? Porque Jake no volverá a dormirse hasta que lo sepa con certeza. Margaret y Calb se miraron a través del estrecho pasillo. Ambos eran conscientes de que ese momento definiría todo lo que vendría después. Ella podía ver el miedo en sus ojos, pero también podía ver algo más. Un anhelo desesperado que coincidía con el suyo.
Un deseo de conexión que 3 semanas de cuidadosa distancia no habían podido matar. Sí, dijo Caleb en voz baja, sin apartar la mirada del rostro de Margaret. La señorita Margaret se queda. La cara de Tommy se iluminó con una sonrisa tan brillante que habría podido iluminar todo el territorio. Se lo diré a Jake. Desapareció en el dormitorio y pudieron oír su susurro emocionado mientras le daba la noticia a su hermano pequeño. Caleb Margaret comenzó a hablar, pero él levantó una mano para detenerla. No, dijo con voz áspera. No digas nada más esta noche. Déjame averiguar cómo ser lo suficientemente valiente para esto. Déjame averiguar cómo creer que algunas cosas pueden durar para siempre. Margaret asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Lo vio desaparecer en su habitación, dejándola sola en el pasillo con el corazón acelerado y un futuro repentinamente imposible de imaginar, lleno de posibilidades. Desde la habitación de Jake llegaba el sonido de una suave charla somnolienta, mientras Tommy le contaba a su hermano todas las cosas que harían ahora que la señorita Margaret se quedaba para siempre. Y por primera vez en su vida, Margaret se permitió creer que la eternidad podría estar realmente a su alcance. Pero, mientras regresaba a su habitación, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su felicidad seguía pendiendo de un hilo. Un solo paso en falso podría echarlo todo por tierra. Había ganado esta batalla, pero la guerra por sus corazones y por el derecho a llamar a este lugar su hogar estaba lejos de haber terminado. La carta llegó un martes por la mañana que había comenzado como cualquier otro, con Margaret tarareando mientras preparaba el almuerzo para Caleb y los niños, Jake charlando sobre el ternero que había ayudado a traer al mundo y Tommy practicando su lectura en la mesa de la cocina. Habían pasado 4 semanas desde aquella noche en el pasillo, 4 semanas de cortejo cauteloso disfrazado de vida cotidiana, de miradas furtivas y roces accidentales de manos. De Caleb buscando excusas para quedarse en la cocina mientras Margaret cocinaba, y de Margaret buscando razones para salir al campo, donde él trabajaba sin camisa bajo el sol de la tarde. No habían vuelto a hablar del futuro. Ambos parecían contentos con existir en esta burbuja de felicidad doméstica, donde el mañana siempre era otro día más. Margaret se había mudado por completo a la casa, sus pocas pertenencias esparcidas por las habitaciones como semillas que echaban raíces. Su libro estaba junto al de Caleb's en la estantería. Su cesta de costura ocupaba un rincón del salón, y su jabón de lavanda perfumaba el aire con promesas de permanencia. Los niños habían florecido bajo su atención como flores después de la lluvia. Tommy había empezado a traerle flores silvestres cada pocos días, ofreciéndoselas con la seria ceremonia de un pretendiente que corteja a su amada. Jake había empezado a hablar con frases completas en lugar de fragmentos susurrados, y la semana pasada se había quedado dormido en su regazo mientras ella le leía. Su caballo de madera finalmente abandonado en el suelo en favor de su cálido abrazo. Margaret estaba tendiendo la ropa en el tendedero detrás de la casa, escuchando las risas de los niños mientras jugaban con su nuevo cachorro, cuando vio la nube de polvo en el horizonte que significaba que se acercaba rápidamente un jinete. Sus manos se detuvieron sobre la sábana mojada. Tenía la primitiva sensación de que, fueran cuales fueran las noticias que traía el jinete, no serían buenas. Caleb salió del granero y entrecerró los ojos para ver al caballo que se acercaba con el mismo cansancio que sentía Margaret. El jinete era joven, probablemente no tenía más de 16 años, y su rostro estaba enrojecido por la emoción y la importancia de su misión. Se detuvo frente a la casa en una nube de polvo, con su caballo bailando y resoplando por el duro viaje. «Sir Morrison, tengo un telegrama para usted, señor. Ha llegado esta mañana desde el este». Margaret sintió que se le helaba la sangre. Los telegramas nunca traían buenas noticias, especialmente los que requerían un duro viaje para ser entregados. Vio cómo Caleb cogía el papel amarillo con manos que no estaban del todo firmes. Vio cómo cambiaba su rostro al leer las palabras que destrozarían su frágil felicidad. «¿Qué pasa?», preguntó Margaret. Aunque una parte de ella ya lo sabía, ya entendía por qué el rostro de Caleb se había puesto pálido como la nieve del invierno. «Es la hermana de Emma, Caroline», dijo Caleb con voz hueca. «Viene a reclamar a los niños». Las palabras golpearon a Margaret como un golpe físico.
La hermana de Emma, la que nunca había escrito, nunca había visitado, nunca había mostrado el más mínimo interés por el bienestar de su sobrino, de repente se preocupaba lo suficiente como para viajar por medio país para recogerlos. Margaret apretó los puños, y sus instintos protectores cobraron vida con una ferocidad que la sorprendió. No puede hacer eso, dijo Margaret, con la voz temblorosa de furia. No puede aparecer después de 2 años y llevárselos del único hogar que han conocido. Es familia, dijo Caleb en voz baja. Pero Margaret podía ver la devastación en sus ojos, la forma en que sus hombros se habían encorvado bajo el peso de otra pérdida que no había podido evitar. Familia de sangre y ella está casada con un médico que vive en una gran casa en Filadelfia, con sirvientes y colegios de lujo. ¿Qué juez va a dejar a 2 niños con un ranchero en apuros cuando podrían tener todas las ventajas que el dinero puede comprar? Tommy había dejado de jugar y los observaba con el agudo instinto de un niño que había aprendido a leer los rostros de los adultos en busca de señales de peligro. Jake seguía lanzando palos al cachorro, felizmente ajeno a que su mundo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. ¿Cuándo? Margaret preguntó con la garganta apretada. La semana que viene tomará el tren hasta Denver y luego alquilará un carruaje para el resto del viaje. Caleb arrugó el telegrama en su puño, con los nudillos blancos por la rabia que apenas podía controlar. Ella dice que es hora de que los niños tengan las ventajas adecuadas, que no deben crecer salvajes en un rancho sin influencia femenina. Sin influencia femenina. La voz de Margaret se elevó peligrosamente. ¿Qué cree que he estado haciendo aquí durante el último mes? ¿Jugando a disfrazarme? No eres su tutora legal, Margaret. Joder, ni siquiera eres mi esposa. A los ojos de la ley, solo eres una empleada. Las palabras dolieron más de lo que debían, hiriendo profundamente las heridas que Margaret creía curadas. Vio el rostro de Tommy descomponerse por la confusión y el miedo. Vio el momento exacto en el que comprendió que los adultos estaban hablando de algo terrible. La voz de P. Tommy era débil y asustada. ¿Qué está pasando? ¿Quién viene? Caleb se arrodilló frente a sus hijos y con sus grandes manos los atrajo hacia él con delicadeza. Margaret podía ver cómo luchaba por encontrar las palabras que explicaran lo inexplicable, que de alguna manera dieran sentido a por qué el mundo seguía intentando separar a su familia. Chicos, vuestra tía Caroline viene a visitarnos. Ella quiere. ¿Cree que sería bueno para vosotros ir a vivir con ella durante un tiempo a Filadelfia, donde hay grandes colegios? Y su voz se quebró, y Margaret sintió que su corazón se rompía al oír el dolor crudo en su voz. «¡No!», gritó Tommy, apartándose de su padre con un violento rechazo. «No quiero irme a vivir con una tía que ni siquiera recuerdo. Quiero quedarme aquí contigo y con la señorita Margaret. Este es nuestro hogar». Jake finalmente había comprendido que algo andaba mal. Su pequeño rostro se había puesto pálido por el terror, y su caballo de madera estaba de nuevo en su pecho, agarrado con fuerza. La señorita Margaret lo prometió, susurró. Prometió que no nos dejaría. Margaret se arrodilló junto a Caleb y abrazó a ambos niños con feroz protección. «No voy a abandonaros», dijo con firmeza. «Nunca os abandonaré. ¿Me oís?» «Pero, ¿y si nos obligan a dejarte?», preguntó Tommy, con la voz quebrada por el peso de una pérdida demasiado grande para alguien tan joven. Margaret miró por encima de las cabezas de los niños a Caleb y vio su propia desesperación reflejada en sus ojos. Ambos pensaban lo mismo y llegaban a la misma conclusión imposible, pero necesaria. Solo había una forma de luchar contra la reclamación de Caroline, solo una protección legal que les daría alguna esperanza de quedarse con los niños. «Caleb», dijo Margaret en voz baja, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Hay una manera. Sabes que la hay». Él la miró a los ojos a través de la maraña de niños asustados, y ella vio el momento en que él lo comprendió. No era la propuesta con la que ninguno de los dos había soñado. No se basaba en declaraciones de amor ni en discursos románticos bajo un cielo estrellado. Se basaba en la desesperación y la determinación y la feroz necesidad de proteger a 2 niños pequeños que ya habían perdido demasiado. «Margaret», dijo Caleb, con la voz ronca por la emoción.
No puedo pedirte que te cases conmigo solo para ayudarme a conservar a mis hijos. No es justo para ti. No me lo estás pidiendo, respondió Margaret con firmeza. Te lo estoy ofreciendo. Esos niños son míos ahora, Cal. Quizás no por sangre, quizás aún no por ley, pero por elección, por amor. Prefiero casarme contigo por necesidad y esperar que el amor crezca a perderlos por culpa de algún extraño que cree que el dinero puede sustituir el corazón de una madre. Tommy se apartó para mirarla, con los ojos muy abiertos, llenos de esperanza e incredulidad. ¿De verdad te casarías con papá? ¿De verdad te convertirías en nuestra madre de verdad? Si él me acepta, dijo Margaret, con la mirada fija en el rostro de Cal, si es lo suficientemente valiente como para arriesgarse con nosotros. El silencio se extendió entre ellos como una respiración contenida. Margaret podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir la tensión desesperada de los chicos mientras esperaban a que su padre decidiera su destino. Pensó en todas las razones por las que era una idea terrible, en todas las formas en que podía salir mal, en todo el dolor que les esperaba si fracasaban. Pero entonces pensó en las pesadillas de Jake, en la feroz actitud protectora de Tommy, en la forma en que los ojos de Cal se suavizaban cuando la veía trenzar el pelo de Leia, y supo que algunas cosas merecían cualquier riesgo. Sí, dijo Cal finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Sí, Margaret, si me aceptas, si nos aceptas, entonces sí. Tommy soltó un grito de alegría que hizo que el cachorro se pusiera a ladrar frenéticamente. Jake se lanzó a los brazos de Margaret con tanta fuerza que casi la derriba, olvidándose de su caballo de madera, mientras enterraba la cara en su cuello y se aferraba a ella como si fuera a desaparecer si la soltaba. ¿Cuándo?, preguntó Margaret, práctica, incluso en medio del caos emocional. Mañana, dijo Cal con severidad. Mañana iremos a la ciudad y buscaremos al predicador. Si Caroline llega y descubre que eres mi esposa legal y la madrastra legal del niño, le resultará mucho más difícil defender su caso. Margaret asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Mañana se convertiría en la señora de Cal Morrison, no porque él la amara, sino porque ambos amaban demasiado a sus hijos como para dejarlos ir sin luchar. No era el cuento de hadas con el que había soñado de niña, pero era real y necesario, y tal vez, solo tal vez, sería suficiente. Mientras abrazaban a los niños y planeaban su apresurada boda, Margaret no podía evitar la sensación de que su batalla apenas comenzaba. Caroline podía ser familia de sangre, pero estaba a punto de aprender que había más de una forma de luchar por las personas que amabas. Margaret Fielding se convirtió en Margaret Morrison a las 3:00 de la tarde de un miércoles, de pie frente al predicador Williams, con su mejor vestido azul, flores silvestres en el pelo y barro en las botas por el apresurado viaje a la ciudad. No había música, ni pasteles elegantes, ni congregación de simpatizantes, solo Cal con su camisa más limpia, Tommy y Jake como testigos, y la abrumadora sensación de que estaban compitiendo contra el tiempo. La ceremonia duró menos de 10 minutos. Margaret pronunció sus votos con voz firme a pesar de que le temblaban las manos, prometiendo amar y honrar a un hombre que se casaba con ella por necesidad más que por deseo. La voz de Cal era más áspera y se le quebró ligeramente al pronunciar las palabras que los unirían ante los ojos de Dios y la ley, pero sus ojos azules nunca se apartaron del rostro de ella mientras le prometía su vida. Cuando el pastor Williams los declaró marido y mujer, el beso de Cal fue suave y breve, más de gratitud que de pasión, pero selló su pacto e hizo que el corazón de Margaret se estremeciera con una peligrosa esperanza. Tommy vitoreó y Jake aplaudió, y por un momento perfecto pareció una boda real en lugar de una maniobra legal desesperada. Regresaron al rancho al atardecer. Margaret todavía llevaba puesto su vestido de novia porque no había habido tiempo de hacer las maletas para pasar la noche en la ciudad. Se quedó de pie en la cocina, que ahora era legalmente suya. Miró el sencillo anillo de oro en su dedo y trató de asimilar la magnitud de lo que acababan de hacer. Estaba casada. Después de 32 años de soltería, estaba realmente casada.
Margaret, dijo Caleb suavemente desde la puerta. Ella se volvió y lo encontró mirándola con una expresión que no lograba descifrar. Gratitud e incertidumbre, y algo más que le hizo saltar el pulso. Sobre esta noche, sobre dónde dormir. No quiero que pienses que espero algo. Lo sé, dijo Margaret rápidamente, con las mejillas enrojecidas. Quiero decir, entiendo que este matrimonio es principalmente por el bien del niño. No espero que nada cambie entre nosotros solo porque hayamos firmado unos papeles. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Margaret sintió una punzada de decepción. Una parte de ella, la parte tonta y romántica que creía haber enterrado hacía años, había esperado que su boda, por precipitada que fuera, pudiera haber cambiado algo fundamental entre ellos. Que Caleb la mirara de otra manera ahora que era su esposa, que la viera como algo más que una solución conveniente para sus problemas legales. Sí, dijo Caleb, pero su voz sonaba extraña, casi decepcionada. Por supuesto dormiré en el granero esta noche, para darte un poco de intimidad. No harás tal cosa, interrumpió Margaret con firmeza. Esta es tu casa, Caleb. No voy a dejar que duermas en el granero como un jornalero. Dormiré en el sofá del salón. Margaret, ahora eres mi esposa. No deberías dormir en un sofá. La palabra esposa provocó un escalofrío en Margaret que esperaba que él no pudiera ver. Entonces pensaremos en otra cosa, pero no vas a dormir en el granero en tu noche de bodas. Acuerdo legal o no. Se miraron fijamente a través de la cocina, con el aire cargado de posibilidades tácitas y límites cautelosos. Margaret se encontró recordando la noche de hacía 3 semanas, cuando estaban en el pasillo hablando de valentía y honestidad, y ella pensó que él la besaría en lugar de alejarse. La misma tensión crepitaba ahora entre ellos, complicada por el anillo de boda en su dedo y los lazos legales que los unían. El momento se vio interrumpido por la llegada de Caroline Morrison, 2 días antes de lo previsto. Oyeron el carruaje antes de verlo. El sonido de las costosas ruedas y los caballos bien criados atravesaba el silencio de la tarde como un cuchillo. Margaret sintió que se le helaba la sangre al ver un elegante vehículo detenerse frente a su sencilla casa de campo, con su superficie pulida y sus herrajes de latón que hablaban de riqueza y privilegios y que hacían que su humilde hogar pareciera cutre en comparación. Caroline bajó del carruaje con la gracia de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el barro en sus faldas o los tirantes rotos. Era más joven de lo que Margaret esperaba, tal vez 28 años, con los delicados rasgos de Emma refinados por ropa cara y un cuidado esmerado. Su vestido de viaje probablemente costaba más de lo que Margaret ganaba en 6 meses de costura, y su sombrero estaba adornado con plumas que nunca habían visto el interior de un gallinero. Detrás de ella venía un hombre que solo podía ser su marido. Alto, delgado, con la tez pálida de alguien que pasaba sus días en casa y las manos suaves de alguien que nunca había realizado trabajos manuales. El doctor Philip Hartwell era exactamente lo que parecía, un exitoso médico de ciudad que veía la frontera como un obstáculo desafortunado entre la gente civilizada y sus objetivos. Caleb, dijo Caroline, con una voz que denotaba una educación cara y el refinamiento de la costa este. Tienes un aspecto rústico, dijo, mientras su mirada recorría el rancho con un disgusto apenas disimulado, fijándose en los edificios desgastados, el entorno práctico pero poco glamuroso y la vida sencilla que llevaban sus sobrinos. Caroline, respondió Caleb con serenidad, aunque Margaret podía ver la tensión en sus hombros. Llegas pronto. No te esperaba hasta la semana que viene. Decidimos coger un tren más temprano. Philip tiene paciencia para volver y yo quería recoger a los chicos y acomodarlos en su nuevo hogar lo antes posible. Los ojos de Caroline finalmente se posaron en Margaret, fijándose en su vestido de novia y en la forma defensiva en que se situaba junto a Caleb. ¿Y quién es esta? Esta es mi esposa, Margaret, dijo Caleb, con un tono de orgullo en la voz que hizo que a Margaret se le acelerara el corazón. Nos hemos casado esta tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión cuidadosamente compuesta de Caroline se resquebrajó por un momento, revelando sorpresa y algo que podría haber sido furia antes de que recuperara el control. Las cejas del Dr. Hartwell se levantaron tanto
que casi desaparecieron en su frente calva. Tu esposa. La voz de Caroline era tan aguda que podría cortar cristal. Qué conveniente y qué rápido, teniendo en cuenta que hace solo un mes tu telegrama no mencionaba tal vínculo. Las cosas cambian, dijo Calb con sencillez. Efectivamente, así es. La mirada de Caroline se movió entre Calb y Margaret con inteligencia calculadora. Dígame, señora Morrison, ¿desde cuándo conoce a mi cuñado? Margaret levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar por esta elegante desconocida que pensaba que el dinero le daba derecho a destrozar su familia. El tiempo suficiente para saber que esos niños son queridos y cuidados aquí. El tiempo suficiente para saber que un hogar no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria. Qué pintoresco, dijo Caroline, con una sonrisa afilada como una navaja. Estoy segura de que usted cree eso. Pero por desgracia, la realidad es que los niños necesitan más que amor para prosperar. Necesitan educación, cultura, oportunidades para progresar. Necesitan relacionarse con el tipo de personas adecuadas si quieren llegar a ser alguien en este mundo. Lo que necesitan, dijo Margaret, con voz firme a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho, es estabilidad. Necesitan saber que las personas que los cuidan no los abandonarán cuando la vida se ponga difícil. Necesitan saber que son queridos por lo que son, no por lo que representan. La risa de Caroline fue como el crujir del hielo. Querida mujer, ¿cuánto tiempo hace que conoces a estos niños? Unas pocas semanas. Soy pariente consanguínea suya, la única hermana de su difunta madre. Tengo tanto el derecho legal como la obligación moral de garantizar que reciban los cuidados adecuados. ¿Y dónde estaba esa obligación moral cuando murió su madre? Las palabras salieron de la boca de Margaret antes de que pudiera detenerlas, agudas e implacables. ¿Dónde estabas cuando estaban afligidos y perdidos y necesitaban el apoyo de la familia? ¿Dónde estaban las cartas, las visitas, la preocupación por su bienestar durante los últimos 2 años? El rostro de Caroline se sonrojó de ira. Me acababa de casar y estaba estableciendo mi propio hogar. Tenía responsabilidades más importantes que 2 niños huérfanos. La voz de Margaret se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Más importante que asegurarte de que los hijos de tu hermana supieran que tenían una familia que se preocupaba por ellos. Señoras, interrumpió el doctor Hartwell con suavidad, quizás deberíamos discutir este asunto de forma más racional. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todos. El único acuerdo que me interesa, dijo Cobb con firmeza, es aquel en el que mis hijos se quedan con su familia. Aquí mismo, donde pertenecen. La sonrisa de Caroline se volvió depredadora. Tus hijos, Cobb, qué interesante. Porque según la ley, los hijos ilegítimos no tienen reconocimiento legal. Y creo que Emma murió al dar a luz a tu tercer hijo, ¿no es así? Un niño que no sobrevivió. Las palabras le golpearon como golpes físicos. Margaret vio a Caleb estremecerse. Vio como el viejo dolor y la culpa se apoderaban de sus ojos. Caroline había investigado y había venido preparada para atacar donde más le dolía. Emma murió porque el médico más cercano estaba a 3 días de distancia, dijo Caleb en voz baja, con la voz ronca por el dolor. Murió porque estábamos demasiado aislados, demasiado lejos de cualquier ayuda cuando surgieron las complicaciones. Tommy y Jake son mis hijos legítimos, nacidos dentro del matrimonio y registrados como tales. Por supuesto que lo son, dijo Caroline con dulzura. Pero la cuestión no es su legitimidad, es su bienestar. Y creo que cualquier juez razonable estaría de acuerdo en que a 2 niños pequeños les conviene más vivir en un hogar adecuado con oportunidades educativas que crecer salvajes en un rancho en quiebra. En quiebra. La palabra salió más aguda de lo que Margaret pretendía. La sonrisa de Caroline se amplió. Oh, sí, querida, he investigado. Calb lleva meses atrasado en los pagos de la hipoteca. El banco ya está hablando de la ejecución hipotecaria. Incluso si consigues quedarte con los niños temporalmente, ¿cuánto tiempo pasará antes de que pierdas el rancho por completo? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que os quedéis todos sin hogar? Margaret sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. Miró a Calb y vio la verdad en su rostro. La vergüenza, el miedo,
la certeza de que Caroline acababa de jugar su carta ganadora. Se habían casado para proteger legalmente a los niños, pero no habían tenido en cuenta la realidad financiera que podía destruirlos a todos de todos modos. 6 meses, continuó Caroline sin piedad. Ese es el plazo que te da el banco antes de embargar la propiedad. ¿De verdad pueden mantener a 2 niños en edad de crecimiento cuando apenas pueden mantener un techo sobre sus cabezas? El sonido de unos pasos apresurados anunció la llegada de Tommy desde el granero, donde había estado cuidando de los animales. Se detuvo en seco al ver a los desconocidos, y sus ojos se posaron inmediatamente en Margaret y Caleb, con el miedo instintivo de un niño que ha aprendido que las visitas suelen traer malas noticias. La voz de Pete Tommy era débil e insegura. ¿Va todo bien? Margaret observó cómo la expresión de Caroline se suavizaba al mirar a su sobrino por primera vez, y vio algo genuino brillar en sus ojos antes de que volviera a aparecer el cálculo. Esta mujer podía ser fría y manipuladora, pero no era del todo despiadada. Creía sinceramente que estaba rescatando a los niños de una vida de pobreza y dificultades. «Hola, Tommy», dijo Caroline con dulzura. «Soy tu tía Caroline, la hermana de tu madre. He venido a llevaros a ti y a Jake a vivir conmigo a Filadelfia, donde tendréis todo lo que 2 niños en edad de crecimiento pueden necesitar». El rostro de Tommy palideció por el terror. Miró frenéticamente a su padre y a Margaret, buscando la seguridad de que aquella pesadilla no era real. «No quiero ir a Filadelfia. Nunca iré a Filadelfia. Quiero quedarme aquí. Este es mi hogar». «Cariño», dijo Caroline, arrodillándose a la altura de Tommy con la delicada elegancia de alguien que no está acostumbrado a ensuciarse la falda. «Sé que esto da miedo. Los cambios siempre lo son, pero tendrás tu propia habitación, juguetes y buenas escuelas». Y Tommy gritó, con lágrimas corriendo por su rostro: «Quiero a mi papá y a mi nueva mamá en mi casa». El dolor crudo en su voz rompió algo en el pecho de Margaret. Dio un paso adelante. Su instinto protector se impuso a todo lo demás y abrazó a Tommy. Por encima de su cabeza, miró a Caroline a los ojos con feroz determinación. «Los niños se quedan con nosotros», dijo Margaret en voz baja. «Cueste lo que cueste. Tengamos que luchar lo que tengamos que luchar. Se quedan con su familia». Caroline se levantó lentamente, con la expresión endurecida de nuevo en un desdén aristocrático. «Ya lo veremos, señora Morrison. Ya lo veremos». La vista estaba prevista para el viernes por la mañana en el pequeño juzgado que daba servicio a 3 condados, presidida por el juez Matthias Crawford, un hombre cuya reputación de imparcialidad solo era comparable a su legendaria impaciencia con las teatralidades legales. Margaret se sentó junto a Caleb en la primera fila, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor, mientras Caroline y el Dr. Hartwell ocupaban el lado opuesto de la sala como generales preparándose para la guerra. Tommy y Jake se sentaron entre Margaret y Caleb, ambos niños inusualmente callados y pálidos. Jake no había soltado su caballo de madera desde la llegada de Caroline 3 días antes, y Tommy apenas había hablado, excepto para hacer repetidas preguntas en voz baja sobre si realmente tendrían que irse. El corazón de Margaret se encogía cada vez que los miraba, sabiendo que su destino pendía de los argumentos legales y las decisiones de los adultos que reestructurarían todo su mundo. Caroline había pasado los últimos 3 días preparando su caso con la precisión metódica de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Había visitado el banco, hablado con el maestro de la escuela e incluso entrevistado a varios habitantes del pueblo sobre las circunstancias de la familia Morrison. Su abogado, un hombre de rostro afilado de Denver, que cobraba más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes, había llegado ayer con un maletín lleno de documentos y precedentes. Margaret y Cal no tenían abogado, no podían permitírselo, e incluso si pudieran, ningún abogado en 3 condados habría aceptado un caso con tan pocas posibilidades de éxito. Caroline tenía dinero, posición social, lazos familiares y la ley de su parte. Todo lo que ellos tenían era amor, y Margaret era terriblemente consciente de que el amor no siempre ganaba en los tribunales. El juez Crawford entró en la sala con el paso pesado de un hombre
que había escuchado demasiadas historias tristes y tomado demasiadas decisiones que cambiaron vidas para siempre. Era más mayor de lo que Margaret esperaba, con el pelo gris y los ojos cansados que sugerían que había visto lo suficiente de la naturaleza humana como para albergar pocas ilusiones sobre la justicia o la misericordia. Esta es una audiencia de custodia sobre los menores Thomas y Jacob Morrison. El juez anunció con voz que transmitía el peso de la autoridad absoluta. La señora Carolyn Hartwell solicita la custodia de los hijos de su difunta hermana, que actualmente están al cuidado de su padre, el señor Caleb Morrison. Señora Hartwell puede presentar su caso. El abogado de Caroline se levantó con un gesto teatral. Con voz suave y persuasiva, describió la situación de dos niños atrapados en la pobreza y el aislamiento, privados de las ventajas que la riqueza y la posición social de su tía podían proporcionarles. Habló de una educación adecuada, del refinamiento cultural y de las oportunidades de progreso que simplemente no existían en un rancho en ruinas en medio de la nada. Su señoría, concluyó el abogado, aunque no cuestionamos el afecto del señor Morrison por sus hijos, el afecto por sí solo no puede proporcionar lo que los niños en crecimiento necesitan para convertirse en miembros productivos de la sociedad. La señora Hartwell ofrece no solo seguridad económica, sino también acceso a las mejores escuelas, la mejor atención médica y las conexiones sociales que servirán a estos niños a lo largo de sus vidas. Margaret sintió cada palabra como un golpe físico, observando la expresión de la juez en busca de cualquier señal de cómo estaban calando los argumentos. El rostro de la jueza Crawford permaneció cuidadosamente neutral, pero ella lo sorprendió mirando a los niños más de una vez, fijándose en sus ropas limpias pero remendadas, sus rostros ansiosos, la forma en que se apretujaban contra su padre con cada revelación condenatoria sobre sus circunstancias. Cuando le tocó hablar a Caleb, se levantó lentamente, con sus anchos hombros firmes y decididos, pero con la voz ronca por la emoción. Su señoría, no voy a fingir que tenemos dinero. No voy a fingir que este rancho es tan próspero como lo fue en su día, ni que puedo dar a mis hijos todo lo que la riqueza puede proporcionar. Pero puedo darles algo que la señora Hartwell no puede: la certeza de que son queridos por lo que son, no por lo que representan. La voz de Caleb se hizo más fuerte a medida que continuaba, y su amor por sus hijos se hacía evidente en cada palabra. Tommy es valiente y protector, siempre cuidando de su hermano pequeño, incluso cuando él mismo está asustado. Jake es amable y considerado, y tiene un don con los animales que sorprende a todos los que lo ven. No son solo niños a los que hay que moldear para convertirlos en caballeros. Son individuos con sus propios dones, sueños y miedos. Ya han perdido a su madre. No voy a permitir que también pierdan su hogar. Margaret sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras veía a Caleb luchar por sus hijos con nada más que honestidad y amor paternal. Pero podía ver que el juez sopesaba las preocupaciones prácticas frente a los argumentos emocionales, y sabía que unas palabras sinceras podrían no ser suficientes para superar las abrumadoras ventajas de Caroline. Señora Morrison, dijo el juez Crawford, dirigiendo su atención a Margaret, usted se ha casado recientemente con esta familia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Margaret se levantó con paso vacilante, muy consciente de que esta podría ser su última oportunidad para hacer cambiar de opinión al juez. Miró la expresión de confianza de Caroline, la sonrisa de satisfacción del abogado, el rostro asustado de Tommy y las lágrimas silenciosas de Jake, y sintió que algo feroz e inquebrantable se cristalizaba en su pecho. Su señoría, dijo la señora Hartwell, ella ha hablado del bienestar de los niños, de proporcionarles ventajas y oportunidades, pero nunca les ha preguntado qué quieren ellos. Nunca le ha preguntado a Tommy sobre su sueño de dirigir el rancho algún día, ni ha escuchado a Jake explicar por qué ha construido un establo especial para el potro huérfano al que ha estado cuidando hasta que se recuperara. Ella ve a dos niños que necesitan ser rescatados de la pobreza, pero yo veo a dos niños que ya han construido una vida por la que vale la pena luchar. La voz de Margaret se hizo más fuerte, impulsada por meses de amor y determinación. La señora Hartwell
puede ofrecerles dinero y posición social, pero ¿puede ofrecerles la seguridad de saber que son queridos? Ella desapareció de sus vidas cuando murió su madre y solo regresó cuando le resultó conveniente. ¿Qué pasará la próxima vez que cambien sus prioridades? ¿Qué pasará cuando estos niños dejen de ser proyectos benéficos y se conviertan en un inconveniente? Su señoría, interrumpió el abogado de Caroline, pero el juez Crawford levantó la mano para pedir silencio. Déjela terminar. Margaret respiró hondo, sabiendo que era su momento de luchar por todo lo que importaba. Hace 3 meses, era una solterona solitaria que pensaba que la vida había pasado de largo. Estos niños lo cambiaron todo. Me eligieron como su madre antes de que ningún adulto tuviera el sentido común de ver lo que podíamos llegar a ser juntos. Me enseñaron que la familia no tiene que ver con la sangre, el dinero o la posición social. Tiene que ver con estar presente todos los días, con cumplir las promesas, con amar a alguien lo suficiente como para luchar por él cuando el mundo intenta separarte. Miró directamente a Caroline, con voz firme y convencida. Señora Hartwell, usted dice que quiere lo mejor para Tommy y Jake. Entonces escúchelos. Escúchelos de verdad. Pregúnteles dónde quieren vivir, a quién quieren llamar familia, qué tipo de vida les haría felices, porque le prometo que la respuesta no se encuentra en su cuenta bancaria. La sala se quedó en silencio, salvo por el suave sonido de los sollozos de Jake. Margaret se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que había dicho todo lo que podía decir. Ahora le tocaba al juez Crawford decidir si el amor y la determinación valían más que el dinero y la posición social. Señor Morrison, dijo el juez en voz baja, ha mencionado dificultades económicas. ¿Cómo piensa abordar el proceso de ejecución hipotecaria? Calvin cogió ligeramente los hombros. Estamos trabajando en ello, señoría. Margaret y yo encontraremos una solución. Tenemos que hacerlo. El juez Crawford asintió lentamente y luego dirigió su atención a los niños. Tommy, Jake, venid aquí. Los niños miraron interrogativamente a su padre, que les animó con un gesto de la cabeza. Se acercaron al estrado del juez con evidente renuencia. Tommy cogido de la mano de Jake y ambos muy juntos. Chicos, dijo el juez Crawford con suavidad, con una voz más suave que la que había tenido toda la mañana. Esta es vuestra oportunidad de decirme lo que queréis. Nadie se enfadará con vosotros. Digáis lo que digáis. ¿Dónde queréis vivir? Tommy enderezó los hombros con la valentía decidida de alguien mucho mayor que su edad. Queremos quedarnos en casa, señor, con papá y mamá Margaret. Por favor, no nos haga irnos. ¿Y por qué, hijo? Porque nos quieren, respondió Tommy con sencillez. Y porque nosotros también los queremos. Y porque el hogar no tiene que ver con lo grande que sea tu casa o cuánto dinero tengas. Tiene que ver con pertenecer a algún lugar. El juez Crawford miró a Jake, que no había dicho nada. ¿Y tú, Jake? ¿Hay algo que quieras decirme? Jake asintió solemnemente y metió la mano en el bolsillo, sacando su caballo de madera. Con cuidadosa reverencia, lo colocó sobre el escritorio del juez. Esto era de mamá, susurró. Me lo dio antes de irse al cielo. Pero quiero dárselo a usted porque quizá, si tiene algo que perteneció a mamá, comprenderá que no podemos dejarla atrás. Está enterrada aquí, junto al gran roble. Si nos vamos, ¿quién le llevará flores? La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Margaret vio lágrimas en los ojos del juez, vio cómo la expresión cuidadosamente compuesta de Caroline se quebrantaba con auténtica emoción. Incluso el abogado de Denver, de rostro afilado, parecía incómodo, como si de repente se hubiera dado cuenta de que estaban hablando de niños reales con corazones reales, en lugar de activos legales que distribuir. El juez Crawford cogió el caballo de madera y lo giró entre sus manos con infinita delicadeza. Jake, esto te pertenece. Tu madre te lo dio porque quería que tuvieras algo para recordarla, pero entiendo lo que intentas decirme. Le devolvió el caballo a Jake y luego miró a la sala con la solemnidad de Salomón, tomando una decisión imposible. Sarah Hartwell, sus intenciones son admirables y su capacidad para proporcionar ventajas materiales es innegable. Pero estos niños han dejado claros sus deseos y tienen un padre legal que los quiere
y una madrastra que ha demostrado su compromiso con su bienestar. El corazón de Margaret dio un salto de esperanza desesperada, pero pudo ver la decepción en la expresión del juez. Sin embargo, la situación financiera no puede ignorarse. Señor Morrison, le voy a dar 6 meses para resolver el problema de la ejecución hipotecaria. Si al final de ese tiempo ha conseguido salvar el rancho y demostrar estabilidad financiera, la custodia seguirá siendo suya. Si no es así, no tendré más remedio que conceder la custodia a la señora Hartwell, ya que ella puede proporcionar una seguridad que usted no puede ofrecer. Su señoría, comenzó el abogado de Caroline, pero el juez Crawford le interrumpió. Mi decisión es definitiva. Se levanta la sesión. Mientras la sala estallaba en conversaciones confusas y argumentos legales, Margaret abrazó a los 2 niños y los estrechó contra su pecho, mientras Caleb los rodeaba con sus fuertes brazos. Habían ganado un respiro, pero la guerra estaba lejos de terminar. 6 meses para salvar el rancho y demostrar que podían proporcionar la seguridad que los niños necesitaban para luchar por el derecho a llamarse familia. Encontraremos la manera, susurró Margaret al oído de Tommy, sintiendo la pequeña mano de Jake deslizarse entre las suyas. Cueste lo que cueste, encontraremos la manera. Caroline se acercó a ellos mientras se preparaban para marcharse, con una expresión indescifrable. Señora Morrison, dijo en voz baja, espero que comprenda que creía sinceramente que estaba haciendo lo mejor para los niños. Margaret la miró fijamente a los ojos. Creo que sí, pero a veces lo mejor no es lo más fácil ni lo más cómodo. A veces se trata de tener fe en que el amor puede superar obstáculos que el dinero no puede resolver. Carolina asintió lentamente, con algo parecido al respeto brillando en sus ojos. 6 meses, señora Morrison. Espero, por el bien de los niños, que pueda hacer que funcione. Mientras salían del juzgado bajo el brillante sol de la tarde, con Tommy de la mano de Margaret y Jake a hombros de Caleb, Margaret sintió el peso del reto que tenía por delante. 6 meses para salvar todo lo que habían construido, todo por lo que habían luchado, todo lo que importaba. Pero al mirar a su marido y a sus hijos, porque eso es lo que eran ahora, legalmente y en todos los sentidos que importaban, Margaret sintió algo que nunca antes había experimentado. No solo esperanza, sino certeza. Eran una familia por la que valía la pena luchar, y ella movería montañas si fuera necesario para proteger lo que habían encontrado juntos. El futuro se extendía ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades, construido sobre los cimientos inquebrantables de un amor que los había elegido a todos cuando más lo necesitaban. Y, por primera vez en su vida, Margaret Morrison sabía exactamente dónde pertenecía.